nuestro hermano Jorge Quero, que no solamente viene y trabaja, pone de sus herramientas, de su trabajo, de su esfuerzo, a nuestro hermano Oscar Winca, a Carlito y Sea, que dejan su tiempo de trabajo. Porque ellos trabajan el sábado y dejan de trabajar el sábado para venir a trabajar en la obra. No importa si tienen que perder o ganar plata, ellos vienen a trabajar igual. Gracias a nuestro hermano Carlito Daer, que hoy no está, bueno, pero Carlito se encarga no solamente de venir a trabajar cuando está disponible y gracias a Dios lo deja trabajar, sino que también se encarga de las compras, de la venta, de todo el movimiento. Gracias a nuestro hermano Carlito, gracias a nuestro paladín, a Sebastián, a Patricio, Seba, que está siempre firme, trabajando. Es el primero casi que llega y el último que se va porque cierra el portón Sebastián. Cuando terminamos de trabajar, cierra el portón Sebastián, se cierra, con un amor viene, con unas ganas. Todos los hermanos que vienen a trabajar, muchas gracias. Muchas gracias a las hermanas de la escuela bíblica, a todos los maestros de la escuela bíblica, a los que vienen a trabajar, a los que vienen a apoyar con los chiquitos, a aquellos que compran cosas para la escuela bíblica, que no salen ni siquiera de las ofrendas muchas veces, sino que vienen los hermanos y dan de su pecunio para que los chiquitos estén contentos escuchando la palabra de Dios. Gracias a las hermanas que también van al hogar, ¿no? A Cintia, a Alejandra, a las chiquitas, a Martina, a las dos Martina, a Abril. Gracias, gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que muchas veces clavan las rodillas para que esto funcione, para que esto ande. Sí, aquellos que dan su ofrenda voluntaria, que la dan de corazón sincero porque sabe a dónde va la plata. Gracias a cada uno de ustedes por edificar esta iglesia. La palabra de Dios está basada en esta hora en el perdón, ¿no? Porque siempre que tenemos la cena del Señor hablamos sobre el perdón. Es lo más difícil que está delante del ser humano cuando está en una situación de apremio. ¿Qué significa? Cuando una persona ha sido golpeada de alguna forma, que parecería que ese golpe es tan fuerte que no puede reanudar su vida, porque usted dice, con lo que esta persona me hizo yo no puedo perdonar. Y cada uno de los que estamos acá tal vez ha pasado por diversas situaciones difíciles, donde muchas veces dijeron, a este le hago la cruz, ¿no? Veo a esa persona que con mucha soberbia dice, a este le hago la cruz. Como si fueran dioses los seres humanos, ¿no? Y buscan la venganza de esa persona. Buscan que en algún momento determinado de la vida a esa persona le caiga mal, o si ellos pueden intervenir para que a esa persona le vaya mal, ellos van a estar prestos para hacer eso. Pero cuando llegamos al camino del Señor sabemos que eso tiene que ser totalmente al revés, totalmente diferente. Que la palabra de Dios me exhorta y me dice que yo debo amar a mis enemigos. Y cuando entramos en ese compromiso se pone muy difícil la situación, porque ¿quién ama a sus enemigos? Pero la palabra de Dios lo dice. Tenemos que amar a aquellos que nos agreden, que dicen lo propio de nosotros, que dicen todo clase de mal, de maledicencia y todo vocablo que pueda salir de las personas en la contra de nosotros, porque verdaderamente hay veces que hasta nos tienen bronca por nuestra forma de ser, o porque te sale todo bien. Y tenemos que orar por esas personas, orar por los que ultrajan y os persiguen, dice la palabra de Dios en Mateo 5:38, cosa que constantemente el cristiano debe estar leyendo, porque todos los días tenemos una batalla distinta, porque todos los días nos enfrentamos con el mundo, y muchas veces nosotros vemos a una persona que se levanta contra nuestras vidas, con rencor y con odio, pero no nos damos cuenta quién está actuando en esa persona. Y nosotros tenemos que batallar en el espíritu, no en la carne. Porque nosotros no podemos contestarle a esa persona con insulto, como él me ha insultado, o pagarle con la misma moneda. No. ¿Qué es lo que nos llama a hacer la palabra de Dios? Arrodillarnos y orar por ellos. Miren que predicamos esto constantemente, ¿o no? Todos lo sabemos. ¿Pero lo ponemos en práctica?
Y ahí es donde se transforma la palabra de Dios en algo difícil. No de comprender, porque comprenderlo entendemos todo, pero sí de vivirlo. Y qué difícil es vivir bajo el abrigo del Altísimo, creyendo, entendiendo y comprendiendo que mi Dios es juez. Siempre y cuando yo haga lo que Él me manda. Es orar por mis enemigos. Dejalo, que yo me voy a encargar de ellos. Y nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho hasta entre nosotros mismos, entre los creyentes. No estoy diciendo esto porque alguno va a decir, ay, algún hermano dice, no. Gracias a Dios, tenemos una iglesia que está bajo la gracia de Dios y del Espíritu Santo, y cada vez que sucede algo, hablamos, y los hermanos comprenden y entienden, y se ponen en la voluntad de Dios para tener un perdón el uno para con el otro. Pero estoy hablando de que esta es la gran prueba que nosotros primeramente tenemos, porque lo primero que decimos, ¿cómo puede ser que me haya hecho este hermano esta cosa? O que me haya agredido de esta forma, o que haya hablado de mí de esta forma. Una misma persona de la iglesia. Y entonces ahí es donde dice, no puede ser esto no puede ser así. Pero el diablo anda por todo lado como el rugiente, tocando las mentes y los corazones, y donde encuentra un espíritu un poquito cabizbajo y un corazón donde pueda acceder, Satanás obra y actúa. Quiero llevarlo a la palabra de Dios en el libro de Isaías. Saben que el pueblo de Israel fue dividido en dos. Al norte se encontraba Samaria y al sur se encontraba Judea. Samaria constantemente tuvo reyes idólatras que se volvieron a dioses falsos, a dioses mentirosos. Y Judá iba y venía. De acuerdo al rey que estaba, era el corazón que iba a tener ese pueblo para con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque iban cambiando los reyes y había reyes que verdaderamente se acercaban y se aferraban a la gracia de Dios y otros no. Pero había un rey como Ezequías que verdaderamente se había brindado por completo a Dios. La palabra de Dios me dice que es uno de los reyes más destacados en la historia del reino de Judá. Uno de los pocos, tal vez, que quiso caminar de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Pero lo que sucede con Ezequías es que después de haber visto la mano de Dios gloriosa, cuando el pueblo de Jerusalén estaba rodeado por el ejército asirio, Senaquerib había dicho, dame tus mujeres, dame tus chicos, dame tus jóvenes, dame todo tu dinero, porque si no arraso con Jerusalén. Y vio la mano de Dios como lo salvó de eso. Sin querer, él le daba gracias a Dios, pero al mismo tiempo, su soberbia, como lo sabe suceder a todo, parece que llegó muy alto. ¿Cuánta gente cree en Dios, pero es soberbia? Y la soberbia despacito te va ganando, y ya cuando te va ganando la soberbia, corres el riesgo que no le das la gracia a Dios. Porque la soberbia va diciendo, pero vos también lo hiciste, pero vos te esforzaste, pero vos lo lograste, vos. Y te habla la cabecita y te hace creer que vos sos un Superman y que vos lo podés todo y que podés hacer cualquier cosa porque vos tenés la fuerza necesaria para hacerlo. Creo en Dios, pero yo lo pude hacer. Yo levanté la iglesia, yo levanté el templo, yo hice esto, yo hice lo otro, porque Dios me ayudó. Y ya cuando decís Dios me ayudó, lo pones en segundo plano a Dios. Y los líderes que han creído en Dios han siempre estado en ese riesgo, en ese límite, ¿no? Y ese era el límite que estaba cruzando Ezequías. Un hombre que creía en Dios, que había hecho la palabra de Dios y que Dios lo había prosperado, Dios lo había librado de la potencia que venía a atacar a Jerusalén, y Dios lo libró con una mano maravillosa y gloriosa. Siempre Ezequías tuvo que tener un hombre de Dios que le hablase, que le indicase, que lo guiase. Y ese hombre de Dios era Isaías. Isaías, cuando el rey estaba en algún aprieto, que ya no sabía cómo salir porque no le daban las capacidades humanas, lo llamaba a Isaías y le decía, Isaías, ¿qué hacemos? Oremos a Dios, imploremos a Dios. Si bien Ezequiel era una persona que oraba y imploraba,
pero él se respaldaba en ese hombre de Dios cuando las cosas se le ponían difíciles. Como muchos de nosotros cuando estamos en diversas situaciones difíciles, que por más que vos digas yo soy una persona de ayuno y oración, buscas a un hermano, un compañero, un amigo que está en la fe con vos y le decís ayúdame porque estoy pasando por esto, dame esa mano que yo estoy necesitando en esta hora. Por eso se forma la iglesia, para que nos ayudemos los unos a los otros en los momentos difíciles. Porque una iglesia bien conformada es un grupo de gente que es mejor que una familia. Porque vos también no te lleves bien con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu cuñado, con tus amigos, pero con tus hermanos sos un cuerpo. Y como dice la palabra, mejor un hermano en la fe que una persona hermana carnalmente. Pero bueno, vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, y fíjense lo que sucede en estos momentos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Escuchó? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Dios dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Condena de muerte. No estamos diciendo que Ezequías iba a ir al infierno. No. Estamos diciendo que Dios dijo, hasta acá llegaste. Como cada uno de ustedes y yo tenemos en el libro de la vida el día final de nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa si el Espíritu de Dios, o la unción de Dios, o un profeta de Dios verdaderamente viene y te dice, Dios me ha mandado decirte que mañana vos vas a morir? ¿Qué haces? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si tenemos esta condenación? Porque todos nos queremos eternos, ¿no? Eternos en la forma configurada, humanamente hablando. Porque nadie está esperando para mañana la muerte. Ni siquiera de los que estamos acá creo que tenemos una enfermedad donde podemos decir, uy, sí, me voy a morir en tal momento, en tal tiempo. No. Primero porque estamos en la mano de Dios y confiamos que Dios va a hacer su obra. Pero, ¿qué pasaría si vos, que sos una persona de fe, una persona que crees en Dios, mañana vienen y te dicen, mañana vas a morir? O pasado mañana vas a morir. O tenés una semana. Mira, te voy a dar una semana para que dejes todo arregladito en tu casa, en tu hogar, en tus bienes. Arregla todo. Arregla tu reino. Arregla tu vida. Te vas a desesperar. Porque Dios es el que te está diciendo, se acabó tu historia. Se acabó la historia de tu humanidad. Y el cristiano, el creyente, tiene que vivir constantemente pensando que hoy estás y mañana no estás. Y vos no podés dejar para mañana lo que tenés que hacer hoy. Ese gran dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Y qué es lo que podemos hacer hoy? Ayunar, orar, implorar. Y hay algo clave que tenemos que hacer. Porque si mañana no me levanto, mañana parto de esta vida, tengo que estar a cuenta con Dios. Y lo que significa estar a cuenta con Dios es no tener rencilla, no tener pecado. ¿Y cuál es el pecado? La falta de perdón. Si nosotros partimos y no estamos a cuenta con nuestros enemigos, si no estamos a cuenta con nuestros enemigos, no estamos a cuenta con Dios. Porque el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque si vosotros no perdonáis vuestras deudas a vuestros deudores, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará vuestras deudas. Más tajante. ¿Por qué nadie repite esa parte del Padre Nuestro, no? ¿Qué pasa? Perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros perdonamos a nuestros deudores y hasta nos hacemos buenitos ahí. Pero después el Padre Nuestro te dice,
Si vosotros no perdonáis vuestras deudas, vuestros deudores, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. ¿Y saben lo que significa eso? Que en la próxima vida le vas a pasar muy mal. Venimos predicando y hablando, ¿qué pasaría si Dios nos pone un minuto en el infierno? ¿Ah? Claro. Una cosa es que te lo prediquen, que te lo digan, y otra cosa es vivirlo. Y volvemos a repetir muchas veces esto. Una cosa es cuando uno tiene un encuentro con Dios y Dios le muestra determinadas cosas, y otra cosa es que vengan y se lo digan. Pero dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que existe el infierno. Y que si no perdonamos, vamos a ir para ese lado. Aunque vos seas el religioso más grande de la tierra. Y como dice 1 Corintios capítulo 13, así fuéramos entregados a muerte, así fuéramos quemados. Si no tengo amor, nada soy. Porque la parte maravillosa del amor está en el perdón. ¿Cómo puedo decir que yo amo a mi prójimo si no lo he perdonado? Porque eso conlleva una cosa a la otra. El amor del creyente, el amor del cristiano, está en el perdón que damos. Constantemente estamos teniendo paciencia con nuestros hijos, ¿no? Cuando son chiquitos. Por todas las cosas que hacen. Pero después cuando se van agrandando esos niños y van tomando conciencia y van haciendo cosas irracionales, ya nos cuesta más perdonarlos. Aunque siempre seguimos el aliciente y dicen, bueno, está bien, hijo, no lo hagas más. El drama es cuando tu hijo no comprende tu amor y sigue haciendo lo mismo. ¿Hasta qué punto lo soportás? ¿Cuáles son las medidas que vos adoptás para que ese hijo crezca en la voluntad de Dios y aprenda que vos lo estás perdonando por amor? Se torna muy difícil. Se torna muy difícil. Dice que en ese momento Ezequías sintió un dolor tremendo en su corazón y en su alma. Dice que apenas el profeta le terminó de decir que iba a partir de esta tierra, dice que se arrodilló. Se arrodilló y empezó a orar. Y le empezó a declarar a Dios, Señor, yo cumplí tus mandamientos, traté de andar en todo lo que vos me dijiste, limpié toda la idolatría que había en el pueblo de Judá, traté de llevar al pueblo a que crea en vos. Y tenía justificativo Ezequías para decirle eso. ¿Y saben qué pasó? Dice que Dios lo escuchó. Dice que Dios lo escuchó a Ezequías. Ahora, si a vos te dicen, mañana vas a partir, ¿qué es lo primero que harías? ¿Te arrodillarías? ¿Y le empezarías a pedir a Dios o no? Es algo lógico. Nosotros como creyentes, ¿qué es lo que haríamos? Arrodillarnos y empezar a pedirle, Señor, ¿estás seguro de lo que vas a hacer conmigo? Hey, Padre, te pido por favor, dame más tiempo. Pero ¿cuál es el razonamiento que nosotros podemos sacar de eso? ¿Estoy haciendo lo que Dios manda? Para tener un justificativo y decirle, Señor, dame más años de vida. Mira si Dios te dice, pero vos tenés un problema, Marcelo. Vos sos una persona que decís que crees en mí, que amás mi obra, que querés caminar y cumplir mi mandamiento y mis preceptos, pero tenés odio y rencor en el corazón. Y no perdonaste a José, no lo perdonaste a Roberto, no lo perdonaste al hermano que te miró mal, no perdonaste esto, no perdonaste lo otro. Entonces, ¿qué justificativo voy a tener yo para decirle, Señor, dame más años de vida? Si estoy andando mal, si no estoy caminando en la voluntad de Dios. Dios puede ser muy misericordioso y agarrar y decir, mira, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar unos días para que te arrepientas y perdones. Porque Dios es misericordioso. No puede dar unos días para que nos pongamos a cuenta. El tema es si no nos ponemos a cuenta.
Y la segunda pregunta, ¿para qué querés vivir más? ¿Por qué querés vivir más años sobre la faz de la tierra? ¿Comprendiste la misión que tenés como creyente, como cristiano? ¿Para qué te querés quedar en la tierra? ¿Para disfrutar de tus nietos? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? ¿Para qué querés quedarte en la tierra? ¿Para ver si Colapinto algún día gana una carrera? ¿Para ver si tu equipo gana la Copa Libertadores? ¿O Argentina sale campeón mundial? ¿Para qué querés quedarte en la tierra? ¿Porque tenés pensado este fin de semana comerte un asado? ¿Querés esperar que Cristina salga en libertad y vuelva a ser presidenta? ¿Querés que Milei sea el mejor presidente de la historia? ¿Para qué querés quedarte sobre la faz de la tierra? Y Dios, cuando tiene una fecha, un día y una hora para cada uno de nosotros, se está fijando para qué queremos estar en la tierra. Y la meta del creyente, del cristiano, tiene que ser una sola: buscar a Dios. Si vos no tenés esa meta, ¿cuál es la proposición que le vas a llevar a Dios para decirle, quiero seguir estando sobre la tierra, Señor? ¿Cuál es el motivo que vamos a poner ante la presencia de Dios para que Dios nos siga manteniendo vivos? Si la esencia de los cristianos es estar en la paz de la tierra para predicar el Evangelio, para vivir como Dios manda. Qué difícil se pone, ¿no? El otro día era un minuto en el infierno. Y ahora, la decisión que vas a tener que tomar, si Dios te dice, mañana te llevo. Y Ezequías tenía respaldos de su vida, de lo que él había hecho, de cómo él había vivido, de cómo había trabajado para la gloria de Dios. Más allá de que su soberbia había golpeado también su corazón, Dios le estaba dando ahora una oportunidad. Y dice que Isaías iba caminando por el palacio, ¿no? Iba caminando por el palacio y Dios le habla y le dice, Isaías, volvete. Anda y decile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Ah, la escucha. 15 años más de vida. ¿Y qué iba a tener que hacer Ezequías esos 15 años más de vida? Cuando uno lee el libro de Isaías, el capítulo 38, que después léalo usted en su casa, vea la carta que hace Ezequías y el motivo por el cual él se iba a quedar en la tierra. Que había tocado lo profundo de su alma el estar con la pena de muerte. Ahora, ¿qué le había pasado a Ezequías para estar en ese momento de aflicción y de dolor donde Dios le dijo que iba a morir? Aparentemente tenía una úlcera, no sé si en su pierna o en qué parte de su cuerpo, una úlcera que no se le sanaba. Tal vez era una úlcera en su pierna que se le estaba pudriendo, y se le estaba pudriendo su pierna, y se había contaminado todo su cuerpo, y no tenía salvación. E Isaías le dice, bueno, agarrá, hace una pasta de higos, una masa de higos, y ponete en la herida, y en 3 días vas a sanar. Medio curandero sería, ¿no? Pero era lo que Dios le había mandado a hacer. Y dice que Ezequías volvió a la vida. ¿Y por qué digo volvió a la vida? Porque Dios le perdonó la vida. Y de ese día más, cuando uno ve lo que recita Ezequías, se da cuenta que tuvo que comenzar una nueva vida. No sé cuántos de los que están acá han pasado por un momento difícil, donde estaban tocando ya la campanita y estaban partiendo hacia el otro mundo. ¿Los ha cambiado? ¿Han cambiado sus corazones? ¿Sus mentes? ¿Están agradecidos a Dios de todavía estar en la tierra y de hacer lo que Dios manda? Y ahí es donde tenemos que entrar en conciencia, toda la iglesia, de decirle, Señor, gracias. Gracias por cada día de vida que me das. Porque es un día de esperanza que tengo para mejorar, para cambiar, para hacer tu voluntad,
para glorificar tu nombre. Ese es el pensamiento que debe tener el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano. Si en tu mente no está eso, estamos en un momento difícil de tu vida. Porque lo único que estamos haciendo cada día de nuestra vida es recriminar lo que nos está pasando en nuestras vidas. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, la plata que va, que viene, la situación económica, social, los problemas laborales, los gobernantes, los políticos. Vivimos totalmente compenetrados en esas cosas, pero no estamos compenetrados en lo que Dios nos ha mandado. Porque cuando nosotros estamos compenetrados en lo que Dios nos ha mandado, en la vida del creyente hay reposo, hay paz. Porque vas a estar enfermo y vas a tener paz. Vas a estar en un problema socioeconómico y vas a tener paz. Porque cuando todo el mundo tiembla, vos estás firme. Porque tu Dios es poderoso. Porque tu Dios no es hecho de yeso. No es una cintita colorada que vos usás en la muñeca. O de cualquiera de esos colores. Que muchas veces veo esos autos que llenan ahí adelante el espejo retrovisor de tantas porquerías en las cuales confían. Porque nosotros confiamos en el Dios creador del universo. El que dice, hoy vivís y mañana no vivís. Nosotros estamos confiando en ese Dios. Entonces hoy Dios nos llama a la reflexión y a decirle, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque no hemos pensado hasta el día de hoy como verdaderos creyentes, sin comprender ni entender lo que verdaderamente nos mandaste a hacer en esta tierra. Porque cada uno de nosotros tiene un motivo de estar en esta tierra. ¿Y cuál es tu motivo de vivir? ¿Vieron que cantamos ese corito hermoso y maravilloso que dice, la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor? El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y nos llenamos hasta de emoción cuando cantamos el corito, ¿no? Pero vamos a la realidad. Y parece que la realidad se siente alejada de cada uno de nosotros. Porque solamente es un corito. Y tiene que ser algo que lo vivimos. Dios no nos va a mostrar nunca su poder y su gloria si no comprendemos que debemos vivir para la gloria de Él. Porque Él creó todas las cosas para su gloria y no para la tuya. Pero Dios es tan misericordioso que si nosotros le damos la gloria a Dios, Él nos da de su gloria. Y no nos tira migajas, no nos tira miseria. Dios nos tira de sus grandes bendiciones. Porque somos sus hijos, porque Él nos quiere, porque Él nos ha dado la gran oportunidad de la eternidad. Qué lindo sería que hoy todas estas sillas que están vacías estén llenas. Pero, ¿qué es lo que lo ha absorbido a nuestros hermanos al no poder estar hoy acá? Por supuesto que hay algunos hermanos que están enfermos, que están en momentos difíciles, pero ¿qué los ha llevado? ¿Qué los ha sacado de no estar hoy ocupando una banca en su templo, en su casa? El trabajo, el afán, la ansiedad, el estar delante de un televisor a ver quién ganó, quién perdió. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿A dónde está? Acab era el padre de Ezequías y había formado un reloj al cual se le llamaba el reloj de Acab. Ese reloj era un reloj que se usaba en aquella época para marcar la hora. Y Ezequiel le pidió una señal a Dios. Señor, ¿cuál será la señal? Entonces Isaías le dice, mira, la señal que yo te voy a dar es, ¿querés que el reloj avance 10 grados o retroceda 10 grados? Y Ezequiel le dice, bueno, quiero que retroceda 10 grados. Ah, la pucha. ¿Ustedes se imaginan un reloj de aguja que le haga retroceder 10 minutos, por ejemplo? ¿Qué hizo en ese reloj gigante que estaba en plena Jerusalén? Dice que retrocedió 10 grados. ¡Wow! ¡Qué Dios! El Dios que maneja el universo, el Dios que maneja el sol, la luna, el Dios que maneja la atmósfera de los seres humanos. No llegamos a comprender a quién le debemos toda la gloria y la honra.
Y muchas veces nos tenemos que arrodillar y decirle, Señor, perdóname. Porque muchas veces me he comportado como un ser humano común y silvestre, sin comprender ni entender con el Dios que estoy tratando. Y usted dice, pero Dios trata conmigo, que yo no tengo estudio, no tengo universidad, que no tengo capacidades. Sí, Dios trata con vos, porque Dios usa a quien quiere, y cómo quiere, y cuándo quiere. Él es Dios. Y Dios no se va a glorificar en un científico. Dios se va a glorificar en aquellos que el mundo mismo ve con desagrado. Ahí Dios lo levanta, lo fortalece, le da capacidades, le da dones. Para ir terminando, últimamente estoy viendo por YouTube varios, digámosle, pedazos de historia de predicadores de hace muchos años. Y lo que yo estoy examinando, que esos grandes predicadores, que Dios lo usó con milagros impresionantes, pero impresionantes, salieron de una pobreza extrema, de una pobreza terrible. Y Dios dice que lo sacó de esa pobreza y le dio la oportunidad de conocerlo, y Dios después lo usó de una forma impresionante. Asad Alonso era un predicador estadounidense que nació en la extrema pobreza, los cuales los padres le daban mamadera de alcohol, de whisky, para hacerlo dormir, porque en esa época era desastroso. Un chico que nació en lo más deprimente de la sociedad de aquel momento. Su juventud fue terrible, su niñez fue terrible, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, esa persona que había nacido y había estado sumergida en el mundo, en la pobreza, en la miseria, y conoció a Dios, Dios lo empezó a usar de una forma impresionante, porque encontró la salvación de su alma. Y Dios lo usó de una forma tan terrible que dice que en Estados Unidos no hay documentación más fidedigna de más de 100.000 milagros, 100.000 milagros que este hombre, o cómo Dios usó a este hombre para que toda una esfera humana se vuelva a Dios. Toda una ciudad, todo un complejo. Impresionante lo que este hombre hizo por mano de Dios. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El que Dios usa a aquel que dice, yo no voy a dar un centavo por él, pero yo sí. Y ustedes tienen que aprender a dar por aquello que nadie da, dar una mano, dar la confianza, dar la esperanza, porque ese es Dios, un Dios de esperanza, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Porque Jesucristo dijo constantemente, misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere misericordia, Dios quiere de tu amor. Y nos tenemos que arrepentir, y nos tenemos que poner en las manos de Dios y decirle, Señor, hasta el día de hoy yo no he cumplido tal vez con lo que vos querías, pero ayúdame, dame la fuerza, dame la capacidad para extender mi mano con amor, con misericordia, para darte gracias por todo lo que tengo y por todo lo que me has dado. Te doy gracias, ¿sabe qué, Señor? Hasta por los momentos más difíciles que pasé en mi vida. Te doy gracias por mis enfermedades, te doy gracias por mi pobreza, te doy gracias por todo lo que pasé familiarmente. Te doy gracias, Señor, porque ahora creo en ti y tú me levantaste del lodo cenagoso, me levantaste de la tumba, me levantaste del Seol, me levantaste de las prisiones satánicas y diabólicas, y ahora me pusiste en tu mano y ahora soy obra de tu mano, gloria de tu nombre. Ese es el Dios en el cual tenemos que confiar. Pero para que ese Dios funcione en nuestra vida, hay que clavar la rodilla. Y cuando clavamos la rodilla nos tenemos que poner a cuenta con Dios. No esperemos que alguien venga y nos diga, mañana vas a partir, para ponernos a cuenta con Dios. Hoy es el día, hoy es el momento, cada instante de nuestras vidas tenemos que estar a cuenta con Dios. Vamos a orar al Señor.